pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos en este webinar sobre huella de carbono y planes de descarbonización. Como ya os adelantamos a las personas suscritas a nuestra newsletter, hemos organizado pues, esta sesión un poco para profundizar en un tema que si bien pues, lleva un tiempo en el debate empresarial, pues está viviendo ahora mismo un punto de inflexión pues, con esta combinación de presión regulatoria, de volatilidad energética y exigencias comerciales pues, que al final hacen que este asunto esté muy aterrizado de lleno en la cuenta de resultados. Pero bueno, antes de empezar, simplemente comentar como a nivel muy práctico que como hemos hecho en anteriores webinars, para quienes nos podáis quedar hasta el final, pues enviaremos la grabación de toda la sesión a través de nuestra newsletter, que ahora os voy a dejar en el enlace, en el chat, el enlace para que tengáis acceso y poder suscribiros si queréis. Ahí lo tenéis. Y bueno, para que os hagáis una idea breve de la sesión, hoy vamos a recorrer estos 3 bloques que normalmente se analizan por separado, pero que en realidad pues, están muy interconectados, muy relacionados entre sí. En primer lugar, entender qué es la huella de carbono y cómo se calcula. En segundo lugar, qué implica construir un plan de descarbonización. Y en tercer lugar, pues porque esto ha dejado de ser un requisito meramente ambiental para convertirse en una herramienta realmente estratégica. Y bueno, antes de entrar ya en materia, me voy a presentar brevemente y a quienes me acompañan hoy. Yo soy Ángela Bautista, soy especialista SDG en Green Consulting. He trabajado en organismos internacionales y en consultoría, principalmente en proyectos pues, vinculados a la sostenibilidad y al impacto social y análisis regulatorio. Y me acompaña Juan Vicente Fernández, CEO de Greenme e ingeniero energético, especializado en ESG y en la identificación pues, de la gestión también de riesgos en la estrategia corporativa. Y también Paula Soiza, directora de operaciones de Greenme, ingeniera ambiental y experta en sostenibilidad, en gestión ambiental y en economía circular. Así que una vez teniendo estas presentaciones, pues si os parece ya arrancamos. Bueno, antes de entrar en la parte técnica, me gustaría que pusiéramos un poco el contexto de esta conversación y explicar y entender por qué es tan necesaria ahora mismo y por eso pues abrimos este webinar con un dato tan revelador como este que vemos aquí sobre la volatilidad del precio del gas, pues con estos 350 euros por megavatio hora de agosto de 2022 y su evolución que estamos viendo todos y todas hasta la escalada de marzo de 2026 por el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, Juan, quería lanzar una primera pregunta que es, ¿qué nos dice este dato sobre la situación en la que operan hoy las empresas y por qué conecta directamente con la necesidad de descarbonizar? Muchas gracias, Ángela. De hecho, este dato lanza una advertencia, nos lanza un mensaje muy interesante que es que la descarbonización, es decir, la reducción de la huella de carbono, las emisiones de cualquier individuo, organización o empresa, pues no solo tiene que ver con el impacto ambiental, no solo tiene que ver con la mitigación del cambio climático, sino que también tiene que ver con la dependencia a la volatilidad del precio de los combustibles fósiles. Entonces, ya no solo es una cuestión ambiental, sino que también es una cuestión comercial. Perdonad. Perfecto, pues esto además nos lleva al punto de partida para entender pues, por qué Grimi trabaja en este tema, desde qué ángulo lo hacemos y no como un ejercicio de reporte, sino como una palanca de competitividad. Quería empezar también lanzándole la pregunta a Paula de si podría en unos segundos, en un minutillo, resumir qué hacemos en Grimi y qué diferencia pues, al final un cliente que llega a nuestra empresa buscando cumplir a uno que quiere realmente transformar algo más de forma más sólida. Vale, gracias Ángela. Aprovecho también para saludar a todos aquellos que se conectaron hoy. Voy a comenzar por la última parte de lo que mencionabas de aquí, quienes llegan para cumplir. Aquellos que se han acercado de esa manera, muchas veces lo que pasa es saber por qué alguien necesita cumplir, ¿no? O qué es lo que tiene que cumplir y a veces significa
dar cumplimiento, digamos, a una legislación vigente que le aplica, puede ser dar cumplimiento a una exigencia de un cliente o de un proceso licitatorio, por dar algunos ejemplos. Muchas veces, cuando ya se llega desde la necesidad de cumplimiento, digamos, la mirada es más como un coste porque se llega como un poquito más tarde. Entonces aquí lo que pasa con esta situación que es un poco como más reactiva, es que hay como una pérdida de oportunidad de esa inversión, ¿no? En cambio, cuando a veces, digamos, los clientes llegan, no te diría con una intención de transformación, porque no es así como se acercan tampoco, ¿no? Pero cuando hay sí una mirada como un poco más integral, eh, digamos, y se comienzan a trabajar tanto en el cálculo de la huella de carbono con sus planes de descarbonización, aquí empiezan a salir proyectos muy interesantes que tienen que ver con la eficiencia energética, con los ahorros de consumos, con las mejoras en las cadenas de suministro, etcétera. Entonces aquí no es un coste lo que se ve, sino que es una palanca de competitividad. Es un poco el espíritu y la visión que siempre tenemos desde Greenme, así es como trabajamos. Nosotros acompañamos a empresas medianas y a grandes empresas a convertir la sostenibilidad justamente en una palanca de competitividad, ¿no? Así bien como dice ahí en el texto, no como un coste de cumplimiento. Entonces, por responder a lo que me preguntabas al inicio, un poco cómo trabajamos, sí es verdad que el punto de partida es el cálculo de huella. Al final aquí lo que nosotros logramos hacer es tener cuantificados ese inventario de gases de una empresa. Digamos, un poquito más adelante en el webinar entraremos más en los detalles de qué significa, pero bueno, se hace ese cálculo en sus alcances 1, 2 y 3, conforme a los estándares internacionales, ya sea GHG Protocol, que para aquellos que por ahí no estén familiarizados, responde a la sigla de Greenhouse Gases Protocol, y la ISO 14064, que al final es aquella que emite esos requisitos tanto para la medición como para el reporte y la verificación de estos cálculos de huella. Una vez Genial. que se tiene ese cálculo, siempre es un punto de partida, ¿sí? Es que uno puede empezar a trabajar en un plan de descarbonización. A partir de tener conocimiento de en qué punto está parado cada uno, es que se pueden fijar metas, ¿no? Y aquí es donde se forma este roadmap operativo, que al final es una serie de acciones que una empresa decide hacer en pos de reducir esas emisiones que tiene asociadas. Obviamente, al ser un plan operativo, es que también tiene como su OPEX y su CAPEX asociado, tanto como sus ahorros y su retorno de inversión, eh, para poder tener esa hoja de ruta. Y luego sí viene una parte de ejecución. Nosotros aquí le hemos puesto, lo llamamos en Greenme ESG as a Service. Nosotros acompañamos a las empresas, nos gusta llamarlo como que podemos funcionar como un departamento de sostenibilidad ampliado, en donde podemos hacer el acompañamiento que las empresas requieren una vez que tienen ese plan para poder ejecutarlo en el tiempo. Aquí al final muchas veces no siempre se cuenta con los recursos internamente para poder hacer toda la ejecución y el seguimiento, y este es el acompañamiento experto que hacemos desde Greenme con muchos de los proyectos para poder acompañar en la ejecución de esos proyectos, en el monitoreo de KPIs, en el seguimiento, en el reporting, etcétera. Genial, pues muchas gracias, Paula. Bueno, pues entramos ya en este primer bloque para empezar con la base, y aquí pues introducimos una especie de analogía que me parece bastante útil, y es pues la huella de carbono como la cuenta de resultados de las emisiones de una empresa. Aquí te lanzo, Juan, una pregunta, y es, ¿puedes explicar qué es exactamente, para quien no lo sepa, la huella de carbono y pues, qué se mide, y por qué lo que ha mencionado justo Paula, qué es el protocolo GHG y por qué ese estándar es el de referencia? Gracias, Ángela. La huella de carbono es el inventario completo de los gases de efecto invernadero que emite una empresa, ¿no? Un individuo o una organización. De hecho, los gases de efecto invernadero son variados, ¿no? Estamos acostumbrados a tener em, el ejemplo equivalente del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono, pero también hay otros como los óxidos nitrosos o incluso el vapor de agua, ¿no? Que también se consideran gases de efecto invernadero, y lo que crean es un efecto en la atmósfera que hace que el calor no se disipe y que la temperatura media global pues vaya aumentando con los años, ¿no? Un efecto de calentamiento global. Si pasas al siguiente slide, Ángela, Claro, ahí está. sí, la medición de esta huella se divide en tres alcances, que básicamente
divide, ¿no?, las diferentes fuentes de esa emisión en directas o indirectas. El alcance uno son las huellas directas, es decir, esos gases de efecto invernadero que suelen emitirse por la quema de combustibles fósiles si se emiten directamente dentro de tu empresa. Es decir, por ejemplo, si la empresa tiene calderas de gas, en esa caldera de gas se quema el gas y genera CO2, o el alcance 2, que serían emisiones indirectas porque es energía comprada, es decir, son emisiones de la energía que consumes pero la generan otros, es decir, tú consumes la energía en forma eléctrica, sin embargo, esa electricidad se produce en las diferentes plantas con diferentes tecnologías de generación que puede ir desde la quema de carbón hasta las renovables. Y luego está el famoso alcance 3, que sería la huella, digamos, que no es directamente la que utiliza tu empresa, pero sí es la de tu cadena de suministro, tanto aguas arriba como aguas abajo, tanto aguas abajo de los proveedores como aguas arriba de qué pasa con tu producto o tu servicio una vez que lo vendes. Entonces es importante tener en cuenta que estos tres alcances son claves, o sea, es decir, el alcance uno son tus emisiones directas, esos gases de efecto invernadero que salen directamente, podríamos decir, de tu chimenea. El alcance 2 son esos gases producidos en generación de la electricidad que estás utilizando, y el alcance 3 es la de tu cadena de suministro. Ujú. Vale, genial. Pues muchas gracias, Juan. Súper fácil de entender. Y siguiendo ya con esto, aquí estamos viendo pues en pantalla que este reparto de emisiones entre alcances pues al final varía mucho según el sector. Estamos viendo una comparativa entre una empresa pues industrial y una consultora que podríamos ser perfectamente Greenme. Paula, desde tu experiencia más operativa, ¿qué suele pasar cuando una empresa empieza a mirar su alcance 3 por primera vez? ¿Dónde se lleva, por así decirlo, la sorpresa? Vale, ahí iba a decir, digamos, en tipos de empresas distintos difiere mucho el reparto, sí y no. Difiere mucho el origen de esas emisiones, sí, pero si lo vemos a nivel porcentual en el lugar que ocupa el alcance 3, vemos una similitud entre todo tipo de industrias. Entonces, aquí trajimos en la slide que vemos en pantalla dos tipos de empresa a modo de ejemplo. Digamos, en la izquierda podríamos tener una empresa del tipo industrial como un fabricante de componentes, y en la derecha podríamos tener una empresa de servicios como ser nosotros mismos Greenme, una consultora que opera en una oficina, mayoritariamente en una oficina. Entonces, ¿qué vemos? En los colores más oscuros, en la izquierda, lo que podría ser el alcance 1 de un fabricante de componentes. ¿A qué podría estar asociado a este alcance 1? Bueno, a todos los consumos de combustibles asociados, por ejemplo, a un proceso productivo. Y un alcance 2 que podría probablemente estar vinculado a su consumo de energía eléctrica, también en procesos productivos o en la operación de la misma empresa. Si nos vamos a lo que sería el alcance 1 y el alcance 2, y todavía no voy a hablar del 3, en una empresa de servicios como la nuestra, bueno, aquí en general, digamos, esto obviamente depende un montón de la particularidad de cada empresa, ¿no? Pero en general ese alcance 1 suele ser muy pequeño. Habíamos dicho, Juan lo mencionó, que se tiene que ver con los consumos directos de combustible, entonces aquí podrían ser consumos asociados a una flota propia o a un consumo de combustible vinculado a la calefacción, por dar un ejemplo, y probablemente el alcance 2 asociado a los consumos de energía eléctrica propios de la actividad. Ahora, ¿qué pasa? Tanto el alcance 1 como el alcance 2 suelen ser, no voy a decir fáciles, pero más sencillos de calcular, porque al final esto se hace contra consumos, que son datos que muchas veces están disponibles, cuando no lo están son fáciles de obtener, entonces eso facilita un poco el cálculo. Muchas veces, por esta como facilidad o mayor sencillez en el cálculo, es que se descarta hacer esa estimación del alcance 3. ¿Qué es lo que pasa? Se ve es muy visual, como lo vemos en las gráficas. Ese alcance 3, no importa en qué tipo de empresa o industria estemos hablando, siempre abarca el porcentaje mayoritario de emisiones que tiene una empresa. Puede ser, digamos, podemos hablar de ratios del 65 al 70, 80%. Entonces, no hacer ese cálculo es perder un montón de información valiosa. Juan lo mencionó en el punto anterior. ¿Qué tenemos en ese alcance 3? Bueno, todas esas emisiones asociadas a la cadena de valor. En el caso de un fabricante de componentes, su cadena de valor puede estar asociado a la adquisición de materias primas, al transporte y a la logística, o al mismo uso que haga un cliente de ese producto. Si estamos hablando de una
de una empresa de servicios, como una consultora, bueno, para esa cadena de valor está vinculada a otro tipo de actividades, ya sea viajes de negocio, el desplazamiento de empleados o la compra de bienes y servicios. Pero indistintamente del tipo de empresa, por más distintas que sean, sí hay un porcentaje mayoritario de emisiones que están dentro del alcance 3. Si bien es un poco más complejo o requiere un poco más de análisis, digamos, el excluir el alcance 3 del cálculo es perder un montón de información y no saber, al Claro. final es desconocer dónde están realmente eh, tus emisiones y tus mayores o sea, oportunidades, ¿no? Oportunidades de mejora o de reducción. Ujú. Genial, pues muchas gracias, Paula. Ya pasamos un poco a bajar un nivel para entender cómo se calcula esta huella, que ya nos has lanzado algunas pistas, porque al final la metodología de actividad por factor, por emisión, puede sonar un poco técnico, pero vemos aquí un ejemplo pues, de una caldera que está muy bien aterrizado. Quería preguntarte, Juan, si puedes explicar un poco cómo funciona este proceso y qué dato se le requieren a las empresas para, pues, para empezar a arrancar esta medición de huella de carbono. De hecho, vamos rápidamente, los datos de actividad, obviamente, por ejemplo, en el alcance 1 y el alcance 2 son los datos de consumos. Por ejemplo, en el alcance 1 pues, son los datos de los kilovatios hora de consumo de gas, ¿no? Que te pueden llegar a la factura y lo multiplicas un factor emisión porque lo que está calculando aquí, digamos, es la totalidad de los gases de efecto invernadero que se generan cuando estás quemando ese gas dentro de esa caldera para, bueno, para calentar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese factor de emisión lo que te hace es juntar, digamos, todos esos gases emitidos en la combustión de ese gas en una cifra equivalente, que la denominamos, ahí lo podéis ver, CO2 equivalente, ¿no? Porque dentro de esa combustión pueden haber diferentes gases, pero los tenemos que tener dentro de una misma unidad. Entonces, digamos rápidamente, tanto para el cálculo del alcance 1 como el alcance 2, se multiplican los datos de actividad en el caso de los combustibles fósiles, que puede ser diésel, queroseno o, o gas, por un factor de emisión propio en cuestión de ese combustible. Y en el caso de electricidad se meten los datos de actividad, es decir, se meten los datos de consumo de electricidad que te puede dar tu distribuidor de energía eléctrica y lo multiplicas por un factor de emisión que normalmente tiene que ver con el mix eléctrico, es decir, ese Ujú. distribuidor, ese productor de electricidad, qué mix eléctrico tiene en cuanto a generación, ¿no? O sea, qué porcentaje, digamos, tiene de renovables, qué porcentaje de ciclos combinados, qué porcentaje tiene de quema de carbón, etcétera, ¿no? O sea, es decir, un poco el mix energético ese es el factor de emisión que cada una de las distribuidoras de electricidad en cada uno de los países pues tiene su propio factor de emisión. Vale, perfecto. Y luego ya entrando también un poco en el marco normativo, bueno, pues al final entra en juego esta parte regulatoria, este Real Decreto 214/2025, que es el que establece quién está obligado en España a calcular y publicar su huella. Quería preguntarte, Paula, ¿a quién afecta este reglamento ya a día de hoy? Y bueno, pues qué ocurre con esas empresas que están por debajo de los umbrales que la misma establece. Vale, gracias, Ángela. Aquí tal vez agregaría a la pregunta que aparece en pantalla de quién está obligado, primero haría hincapié en quién está obligado directamente, ¿no? Eh, Hay alrededor de unas 4.000 entidades obligadas en España hoy en día a calcular la huella de carbono y a tener sus planes de descarbonización. Eh, Aquí estamos hablando de qué empresas estamos hablando, de aquellas empresas con más de 250 empleados, con activos por más de 20 millones o facturación por arriba de 40 millones de euros, a todas las grandes empresas obligadas por información no financiera y a la Administración General del Estado. ¿Por Ujú. qué digo directo? Porque, digamos, si bien son en general grandes empresas las que están obligadas, dentro de esa obligación o ese cálculo y reporte de las emisiones del alcance 3 es donde cae todo lo que estuvimos conversando, Claro. toda su cadena de suministro. Y aquí están todos los proveedores. Entonces, cualquier empresa que no esté directamente obligada, eh, sí lo estará por requisitos de sus propios clientes, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, ¿qué es un poco lo que exige? Es este cálculo de huella de carbono anual al momento de manera obligatoria los alcances 1 y 2 y el alcance 3 de manera voluntaria, esto por el momento, con su plan de reducción de emisiones a largo plazo, tener
una publicación de manera pública, esto ya sea, digamos, una comunicación externa a través de web o en el estado de información no financiera. Ujú, Y como decía Juan anteriormente, utilizar los factores de emisión al final oficiales, ¿no? Y en aquellos casos ujú. donde se usen eh, otros, bueno, tendrían que, en general se requiere una verificación como mucho más exhaustiva, ¿no? Pero se podrían utilizar también. Aquí nos gusta mucho hablar de ese efecto cascada al final, ¿no? Esas son las grandes las que comienzan a estar obligadas, pero ese efecto cascada a toda la cadena es al final el que le cae a todas las empresas. Y esto lo hemos visto en casos muy cercanos, en empresas de distinto tipo, de construcción, consumo masivo, que hasta ahora, digamos, venían eh, trabajando con clientes que no se les exigían y hace un tiempo que ya sí empiezan a ver esta exigencia de mercado. Ujú, genial, pues muchas gracias, Paula. Bueno, ya pasamos a sabiendo qué es la huella de carbono y cómo se puede medir. Pasamos ya a este segundo bloque, que sería el plan de descarbonización. Y aquí podemos ver pues una distinción bastante clara entre lo que un plan de descarbonización realmente es y lo que no, porque hay veces que un plan cae dentro del marco de ser casi puro marketing. Entonces, Juan, ¿podrías contarnos cómo desde Grimi se suele diferenciar un plan bien estructurado y con un buen trasfondo sólido a uno pues que no está tan bien armado como debería? Sí. De hecho, hemos visto mucho a lo largo de nuestra visto ambos, ¿no? Ambos casos, más un documento con unas intenciones y también pues estrategias mucho más elaboradas. Pero simplificando, un documento de descarbonización, un buen plan de descarbonización tiene que tener unos objetivos cuantificados, con una serie de objetivos bien claros en tiempo y forma, ¿no? Sobre todo en cuanto a tiempo, pues tener unas metas claras, por ejemplo, a día de hoy entre 2030 y 2050. ¿Por qué? Porque Ujú, está alineado con los objetivos de descarbonización, pues no solo de las principales organizaciones, sino también de las principales administraciones públicas a nivel europeo. Tener un roadmap de acciones priorizado y detallado y de qué vas a hacer efectivamente en qué palancas, ¿no? Y qué acciones y qué proyectos vas a llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos que te has priorizado. Esto dependerá mucho del modelo de negocio, del sector, del tipo de industria. Y por supuesto, cada uno de esos proyectos, cada una de esas acciones tiene que tener asociada pues, un CAPEX y un OPEX y con un retorno de inversión. Es ujú, decir, el plan pues, se hace complejo, no es simplemente una suma, ¿no? de buenas intenciones, el decir que utilizar más coches eléctricos o vamos a intentar utilizar más transporte público para el transporte de nuestros empleados, sino que estamos hablando de una descarbonización profunda, que en algunos sectores estamos hablando de industrias enteras, con unos timings claros y precisos, con unas acciones muy detalladas de cómo se va a realizar, con unos presupuestos también detallados y también con los retornos de inversión adecuados, también qué ujú. responsables, qué plazos, qué hitos intermedios se deberían proyectar, ¿no? Para poder cumplir esos proyectos y KPIs de seguimiento. Genial. Y dentro de estos un poco estándares de referencia que ya hemos mencionado alguno, el SBTI, bueno, pues al final hemos querido aquí destacar algunos datos para hablar un poco de este concepto. Son estas pues más de 10.000 empresas que ya tenían en enero de 2026 estos targets validados o, bueno, pues el hecho de que el 49% de las empresas del IBEX 35 ya están adheridas a este estándar de referencia. Te quería preguntar, Juan, ¿qué implica realmente comprometerse con este estándar y qué le supone a una empresa pues, que lo hace frente a su competencia que no lo implementa? Que es una iniciativa que valida, ¿no? Que los objetivos de reducción, ¿no? de emisiones de huella de carbono de una empresa pues, estén alineados con la ciencia climática, ¿no? Y con limitar el calentamiento global a esos 1,5 grados que se estableció en el Gran Pacto de París el año 2015. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final te estás tomando en serio tu proyecto. No solo estás teniendo en cuenta una serie de parámetros de descarbonización alineados con unas mediciones científicas, sino que también lo estás haciendo a través de un pacto realizado por casi Ujú, la totalidad de los países de la ONU en el año 2015. claro.
Genial, y ya yendo un poco más a una parte más operativa para entender pues, cómo es ese proceso en la práctica, podemos ver aquí estas 5 fases de diagnóstico, objetivos, roadmap, presupuesto y seguimiento que ya hemos mencionado. Paula, por tu experiencia, ¿en cuál de estas fases suele atascarse, por así decirlo, más una empresa y por qué? Vale, bueno, ahí en pantalla se ven claramente, ¿no? Como las 5 fases de un plan, y Juan lo explicaba recién. Diría que en todas las fases encontramos a veces atascos porque, digamos, estamos como muy familiarizados con hacer acompañamientos en todas las fases. Por mencionar algunos, muchas veces en la fase de diagnóstico sí se requiere como un esfuerzo inicial porque muchas veces hay desconocimiento. Aquellas empresas que no vienen calculando su huella, la primera vez que deben hacerlo, bueno, hay que ver si los datos están o no están disponibles, en el caso es que no, digamos, buscarlos, hacer esos primeros cálculos, entenderlos, identificar esos hotspots que son los principales focos de emisión. Si bien aquí a veces suele haber un poco de atasco y ayudamos mucho a los proyectos en los que colaboramos con esta fase, sí es Ujú. verdad que esos esfuerzos suelen, digamos, el esfuerzo suele ser mayor de inicio. Año tras año esto se va haciendo como cada vez Ok, más sencillo. genial. Em, y bueno, digamos, por mencionar por ahí alguno más, en la parte ya de presupuestos y de seguimiento, si vemos, digamos, más que un atasco como muy relevante el acompañamiento, digamos, el trabajar mano a mano con el área de operaciones y el departamento de finanzas, en la elaboración de estos presupuestos, digamos, de asociar este CAPEX y OPEX, ahorros y retornos de inversión de los proyectos. Por eso nosotros siempre sostenemos que esto no recae en la sostenibilidad como un área aislada de la empresa, sino bien vinculada al negocio. Es la única manera de poder llevar adelante estos planes, ¿no? Y luego, bueno, por ahí la parte de seguimiento que no siempre se cuenta con recursos internos para poder hacer seguimiento, es que muchas veces hacemos también este acompañamiento, ¿no? Como para poder dar esas manos adicionales de seguimiento de KPIs, de estas revisiones anuales, de ver el grado de ejecución de los proyectos, el reporte de la comunicación, etcétera. Genial, pues muchas gracias. También relacionado con esto bueno, simplemente para mencionar de forma breve cuáles son los errores y las confusiones más comunes que suele haber en torno a este tema, porque hay gente que piensa que, bueno, pues empresas que creen que por reciclar o tener luces LED ya es suficiente. Entonces, Paula, ¿dónde suelen estar estas palancas o qué porcentaje de huella representan realmente este tipo de iniciativas que muchas empresas ya tienen en marcha? Es tal cual lo que dices, Ángela, digamos, yo creo que es más que nada, más que un error, es dimensionar qué significa Ujú. eso, ¿sí? O sea, muchas empresas es verdad que comienzan por este tipo de acciones, el cambio de luminaria por LED es bastante clásico, que está muy bien, simplemente que hay que saber el lugar que eso ocupa, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un rango que aparece en pantalla de entre un 5 y 10%, que está muy bien hacerlo, pero no es el más grande. Siempre, digamos, el gordo de esa reducción de emisiones viene siempre por la parte de energía, de eficiencia energética, de proyectos de electrificación, autoconsumo, de energías de origen renovable o de la cadena de suministro, lo que mencionamos anteriormente Ujú. de la parte de alcance 3. Aquí es donde siempre vamos a tener como las palancas reales, lo que no quita que todas son complementarias y necesarias, ¿sí? Por eso siempre se forman en planes integrales. Genial, pues muchas gracias, Paula. Bueno, ya pasamos al tercer bloque. Aquí es donde un poco todo lo anterior que ya hemos comentado cobra una dimensión diferente y entra la parte más estratégica. Y tampoco por dar información que pueda resultar redundante, os voy a lanzar unas últimas preguntas muy breves y es, bueno, pues que abrimos este bloque con estos datos de impacto económico pues de catástrofes climáticas que son muy concretas, esos 126.000 millones de euros proyectados en Europa en 2029 o esos 16.100 millones que causaron de pérdidas en la Dana de Valencia junto a, bueno, pues esas tristemente 224 personas fallecidas. Entonces, Juan, ¿cómo se está materializando este riesgo climático en la operativa de las empresas? Lo vemos más no solo en las empresas, sino también los fondos de inversión que compran empresas. Analizan rigurosamente los riesgos climáticos en las zonas donde operan las empresas que van a adquirir. Y es curioso, voy a poner un simple ejemplo, ¿no? Para ser breve, pero es curioso cómo, bueno, pues la falta de gestión de estas emisiones, ¿no? El
cómo afectan el calentamiento global y las consecuencias que tienen estos eventos climáticos extremos, pues puede llevar a, pues a fenómenos como el estrés hídrico, ¿no? Que en la península ibérica pues lo hemos sufrido, Ujú. y aumentar los precios de agua, que son claves para la operativa, pues no solo de industrias tan claves como el turismo o agroalimentaria, ¿no? En el PIB español, pero también en cualquier otra industria, ¿no? Desde el wellness hasta la fabricación de componentes, incluso la fabricación de todo tipo de productos. Este agua no solo es por una falta, o sea, digamos, este incremento en los precios de agua debido a ese riesgo climático que es el estrés hídrico, no solo debido a la escasez de agua, sino también a un tratamiento del agua. El agua cada vez es de peor calidad, que la escasez también Claro. viene con la calidad. Y no solo hay escasez y por tanta calidad, sino también hay que mantener las infraestructuras. Entonces el precio del agua sigue subiendo y subiendo, no solo por un tema de volumen, por un tema Ujú. de calidad, sino también por un tema de tratamiento y un tema de mantenimiento de las instalaciones en pues, un ambiente, ¿no? Digamos, de crecimiento de población, incluso de crecimiento de las actividades industriales. Claro. Muchas gracias, Juan. Y además, conectando un poco también con esta slide, hablando también de un poco esa dependencia energética europea, porque también vemos que un 73% de los combustibles fósiles que consume Europa son importados. Entonces, Paula, ¿cómo se traduce eso en vulnerabilidad para empresas españolas? ¿Qué papel juega pues, el autoconsumo como respuesta, por ejemplo? Vale, bueno, creo que lo habíamos mencionado al principio también, esto es un problema estructural, digamos, no es coyuntural, es una realidad. Esa dependencia de Europa a la importación de combustibles fósiles es muy alta. Y aquí es donde, digamos, bueno, ya lo he mostrado también con las subas de precio del 2022 o de ahora de este año con el cierre de Hormuz. Por eso es que todos estos proyectos, ¿no?, que hemos mencionado, tener tan claro este plan de descarbonización y dar lugar a proyectos de eficiencia energética, de electrificación o de autoconsumo, es que toman una especial relevancia para poder minimizar este riesgo, ¿no? O, digamos, o aumentar la resiliencia de las empresas frente a un contexto que, como decía de inicio, es estructural. Ujú. Sí, exacto. Y además, aquí también podemos ver la evolución del precio del gas desde 2020 hasta el día de hoy, teniendo en medio pues esos dos grandes shocks geopolíticos de los últimos aproximadamente 4 años, esta invasión de Ucrania, esta guerra de Irán, y lo quería también conectar con este cerco regulatorio porque no queremos terminar este webinar sin mostrar pues, esta línea del tiempo que va de 2021 al 2035 y que, bueno, pues también quería aprovechar para lanzarte, Juan, la pregunta de cuál es el mensaje que deberían sacar de aquí las empresas que todavía están en un modo, por así decirlo, procrastinador, viendo este panorama y este escenario. De hecho, por un lado, digamos, la presión regulatoria parecía que se había ido alejando, ¿no? En pos de la competitividad, después del famoso informe Draghi sobre la competitividad en la Unión Europea. Ujú. Pero después de todos los eventos geopolíticos y de toda la, digamos, la actualidad, ¿no? O el entorno global incierto que estamos observando en los últimos meses, esto está cambiando. ¿Por qué? Porque la descarbonización, es decir, ¿no? El reducir esa huella de carbono, el reducir las emisiones, pues cada vez es más sinónimo de dependencia, perdón, independencia energética y también de seguridad de cadena. Entonces, lo que estamos entendiendo, las tendencias que estamos observando, es una tendencia regulatoria grande en materia de descarbonización, ya no solo por mitigación de cambio climático, sino también por soberanía energética y de suministro. Exacto, sí, y ya, bueno, pues queríamos cerrar con una última pregunta que va más allá de la regulación, porque aquí planteamos estos 6 vectores de, bueno, ventaja competitiva con la financiación verde, acceso a clientes grandes, licitación pública, talento y resiliencia operativa junto a inversores. Entonces, desde lo que se suele ver, Paula, en los clientes de Greenme, ¿cuál está siendo, pues, el detonante más frecuente que lleva a una empresa a decir que esto ya no puede esperar?
Vale, Ángela, la verdad que hemos visto todos en los proyectos en los cuales acompañamos, por ahí por destacarte algunos, sí, te doy un ejemplo, el tema de la resiliencia operativa por ahí es uno más como histórico si quieres, todo lo que Ujú. tiene que ver con eficiencias operativas, pero hay algunos muy interesantes que estamos viendo. Eh, Seguro la parte de grandes clientes que ya están susceptibles a la legislación y que generan ese efecto cascada en toda la cadena de valor, lo que hablábamos al inicio. El frente de las licitaciones públicas también es muy interesante, lo hemos visto en proyectos que hemos acompañado de empresas que históricamente se presentaron a procesos de licitación y que están comenzando a percibir y que ya se ven en los pliegos de condiciones, requisitos de ESG y particularmente de cálculos de huella de carbono y planes de Ujú. descarbonización que antes no existían. Eh, y hemos visto también, digamos, nosotros trabajamos mucho con fondos de inversión y apoyamos en esos procesos de estudio de empresas para adquisición. Y en todos los procesos de due diligence se abre esta parte, ¿no? Como de capítulos de ESG, donde el apartado de huella de carbono y planes de descarbonización siempre es prioritario en este tipo de diagnósticos, ¿no? Por ahí, por mencionar el último, también hemos visto mucho la parte el primero, el que dice el acceso a financiación, como el hecho de tener ese cálculo de huella de carbono y planes de descarbonización es un habilitador para líneas de crédito, lo vemos como requisito de entidades bancarias, entidades financieras. O muchos proyectos que han sido subsidiados por ejemplo, como por los fondos de Next Generation. Genial, pues muchas gracias. Bueno, si os parece ya para cerrar la sesión, me gustaría que nos quedásemos con una última reflexión, porque al final pues hemos hablado de qué es la huella de carbono, cómo se mide, de qué implica construir un plan de descarbonización y de por qué esto pues ya deja de ser, como decíamos al principio, una decisión estratégica o sea, se convierte en una decisión estratégica, deja de ser una ambiental. Entonces, si algo que resume un poco todo lo que hemos comentado hoy es que esta descarbonización ya no es una obligación que viene de fuera, sino una palanca de competitividad para las empresas, sobre todo aquellas que empiezan antes, diferenciándose y ganando pues al final en materia de costes, de acceso a mercados y en resiliencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias por aterrizar todo este tema tan complejo que resulta tan complicado de entender en ocasiones de forma tan clara. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe que nos puede contactar a nuestro correo o a través de nuestra página web. Lo dicho, la grabación del webinar llegará a través de la newsletter y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Muchas gracias.